Bueno, si alguien se rompe un brazo, una radiografía muestra la fractura en el hueso. Es un diagnóstico binario limpio. Claro, o está roto o no está roto. Exacto. Pero cuando los académicos intentan diagnosticar el terrorismo, esa máquina de rayos X pues se descompone por completo. La imagen sale borrosa, contaminada por política, historia y muchas emociones. Totalmente borrosa. Y es un campo de estudio que se ha visto obligado a evolucionar a una velocidad vertiginosa. Y hoy vamos a explorar precisamente por qué ocurre esto. La palabra en sí domina los titulares a diario, pero muy pocos comprenden cómo se estudia este fenómeno desde la ciencia y cómo la forma de investigarlo ha tenido que mutar drásticamente en las últimas 2 décadas. Y han tenido que hacerlo simplemente para no quedarse rezagados frente a la sofisticación de los propios perpetradores. Así es. La misión de nuestra exploración detallada de hoy es desentrañar cómo los académicos entienden actualmente este fenómeno, desde sus raíces hasta las bases de datos algorítmicas modernas. Y para lograrlo, nos apoyamos en una obra monumental, que es el Routledge Handbook of Terrorism Research, editado por Alex P. Schmidt. Y fíjate que el contexto de esta fuente es clave para quienes nos escuchan. O sea, no es la teoría aislada de un investigador encerrado en una oficina. Este trabajo se fundamenta en cuestionarios inmensamente detallados, respondidos por casi 100 expertos de más de 20 países. Y esa metodología de cuestionarios es vital, porque contrarresta una falla histórica enorme en la disciplina. ¿Qué es el sesgo occidental? ¿Me imagino? Exactamente. Al integrar contribuciones de expertos regionales de todo el mundo, el manual busca un consenso real. Se aleja de visiones unilaterales para entender la violencia política en toda su complejidad global. Bien, vamos a desempacar esto. Antes de poder observar cómo han cambiado estas organizaciones, primero debemos entender los marcos mentales que usan los investigadores, porque la fuente menciona que esto no es exclusivo de la ciencia política. No, para nada. Se cruza muchísimo con la criminología, la psicología, los estudios de comunicación. Claro. Y por eso, para los estudiantes que recién inician su investigación en este campo, el texto propone 5 lentes conceptuales para interpretarlo. Y los resumo rápido. Como un crimen, como un acto político, como un acto de guerra, como comunicación y como una cruzada religiosa. Son 5 perspectivas muy distintas. Sí, y a mí me gusta pensar en esto como si fuera un prisma óptico. Digamos que el acto violento es una sola luz blanca. Dependiendo de cuál de estos 5 lentes pongas frente a esa luz, el prisma refracta algo completamente distinto. Es una gran analogía. O sea, una explosión en una plaza entra por el prisma y sale como una violación al Código Penal, o como una táctica asimétrica, o como un mensaje mediático. Lo fascinante aquí es que estos marcos no son mutuamente excluyentes. Operan simultáneamente. Esa explosión en la plaza que mencionas rompe las leyes del Estado, lo cual es un crimen. Ajá. Pero al mismo tiempo, busca desestabilizar a un gobierno, lo que lo vuelve político. Y a su vez, está diseñado para infundir miedo en una audiencia, que va mucho más allá de las víctimas inmediatas. Funcionando como comunicación masiva. Exacto. El investigador debe decidir qué lente usar según la pregunta específica que intenta responder. Y el peso de cada lente cambia con la historia. Lo que me lleva a uno de los debates más feroces del texto, que es el laberinto de la definición. Porque en el manual de 1984, el consenso académico arrojó una definición de 22 elementos. ¡Una locura! 22. O sea, parecía más un contrato legal incomprensible que una herramienta de investigación. Sí, era un esfuerzo bien intencionado, por capturar todas las variables imaginables, desde la psicología del atacante hasta el perfil de la víctima. Pero metodológicamente era un peso muerto, era inmanejable. Me imagino. Por eso, en la edición más reciente, las respuestas de esos 100 expertos internacionales en los cuestionarios se destilaron para formar una nueva definición de consenso, la del 2011. Para crear algo mucho más operativo. Exactamente. Una herramienta empírica que los investigadores, ya sean Tokio, Bogotá o Londres, pudieran aplicar bajo los mismos estándares. Pero, a ver, aquí es donde la situación me genera dudas. ¿Por qué es tan titánico ponerse de acuerdo a nivel global? O sea, vemos a las Naciones Unidas debatir esto por décadas sin una resolución universal clara. ¿No estamos atascados en un simple problema de semántica? Ojalá fuera solo semántica.
El obstáculo central es lo que llaman el poder de definición. Ok. En política internacional, quien define las palabras controla las consecuencias legales y militares. Los gobiernos, cuando redactan legislaciones, estructuran las definiciones con muchísimo cuidado para asegurar que el concepto aplique exclusivamente a actores no estatales. Ah, claro, a insurgencias o grupos opositores. ¿Sí? La intención es blindarse, evitar a toda costa que la represión estatal o la violencia gubernamental caiga en la misma categoría legal. Claro, construyen una caja donde solo caben sus enemigos, pero nunca ellos mismos. Tal cual. La academia, en cambio, persigue la neutralidad. Para un sociólogo o un criminólogo, la táctica de infundir terror masivo por motivos políticos es exactamente la misma. Sin importar quién lo haga. Sin importar si quien aprieta el botón lleva un uniforme militar oficial o ropa de civil. Y separar la táctica violenta de la legitimidad política del actor genera una fricción enorme con los estados. Claro, les quita ese escudo. Por eso el consenso basado en los cuestionarios de expertos internacionales es un refugio indispensable para poder hacer una investigación verdaderamente objetiva. Entendiendo esa inmensa dificultad para definir qué estamos mirando, pues resulta muy lógico que los grupos mismos hayan mutado con el tiempo. Y las fuentes profundizan en el modelo de las 4 olas de David Rapoport. Un modelo clásico y fundamental. Sí, que rastrea la evolución de las teorías a lo largo de la historia. Y no es solo una lista de épocas, es más bien un mapa de cómo la justificación de la violencia se adapta a la tecnología y la geopolítica de su momento. Así es. Por ejemplo, empezamos en la década de 1880 con la ola anarquista. Y esto no ocurre en el vacío. Sucede porque de repente existen el telégrafo, los periódicos diarios y la dinamita. Exacto. La tecnología permitió lo que llamaban la propaganda por el hecho. La infraestructura de la época dictaba la táctica. Ajá. Luego, si observamos la ola anticolonial que surge en la década de 1920, vemos un cambio de motivación impulsado por la reconfiguración global tras la Primera Guerra Mundial. Los imperios europeos estaban debilitados. Sí, y el concepto de autodeterminación nacional ganaba mucha tracción. La violencia se dirigía contra la policía colonial o la administración extranjera, con un objetivo muy claro, de liberación territorial. Y cuando esa ola se agota, entra la ola de la nueva izquierda, en la década de 1960. Y el contexto aquí es fascinante, porque está totalmente inyectado por la Guerra Fría. Todo giraba en torno a eso. La ideología cambia al marxismo. Y la financiación, bueno, la financiación de repente viene del patrocinio estatal en un tablero de ajedrez gigante entre superpotencias. Porque la Guerra Fría proporcionó no solo un marco ideológico de lucha de clases, sino también recursos, armas, campos de entrenamiento. Claro. Pero el verdadero punto de quiebre ocurre en 1979. Ese es el año que Rapoport identifica como el inicio de la ola religiosa actual. Porque ocurren 2 eventos tectónicos casi al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. La revolución iraní y la invasión soviética de Afganistán. Estos conflictos demostraron que las superpotencias laicas podían ser desafiadas y, en algunos casos, derrotadas bajo una narrativa de deber divino. Y viendo este cambio histórico, asumo que las estructuras organizativas también tuvieron que adaptarse drásticamente. Completamente. De hecho, los cuestionarios a expertos identificaron 6 grandes tendencias estructurales e ideológicas en las últimas 2 décadas, y esto explica cómo operan estos grupos hoy. La primera y la segunda están súper ligadas. A ver. Que son la proliferación de doctrinas religiosas extremistas y el ascenso de ideologías políticas de inspiración islamista. Básicamente llenaron el vacío de poder narrativo que dejó la caída del comunismo soviético. Es que el colapso del bloque soviético significó que el discurso del secularismo marxista perdió su viabilidad como la principal alternativa antisistema. Ya no convencía a nadie. Exacto. La narrativa de la guerra cósmica o el mandato divino demostró ser una herramienta de reclutamiento mucho más potente en el siglo XXI, porque promete recompensas más allá de lo material. Claro. Y eso altera por completo la lógica tradicional de la disuasión política. Lo cual nos lleva a la tercera tendencia, que transforma el cómo operan. Pasamos de jerarquías piramidales, con un jefe y una cadena de mando clara, a redes sueltas, descentralizadas y células sin líderes. Un cambio operativo masivo. Y me imagino que esto fue una táctica pura de supervivencia. Digo, si el contraterrorismo global se volvió experto en eliminar a la cúpula de mando con inteligencia y drones, pues ser el director general de una organización extremista se volvió muy peligroso.
La descentralización es, en efecto, un mecanismo de defensa evolutivo. Si cortas la cabeza de una estructura piramidal, la organización colapsa. Se desmorona. Pero si te enfrentas a una red fluida o a individuos que se inspiran en la misma ideología, pero que financian y planean sus operaciones de manera completamente autónoma, la estrategia de decapitación se vuelve inútil. El movimiento sobrevive sin importar quién sea eliminado. Y ahora, la cuarta tendencia es algo que a menudo se agrupa bajo la palabra narcoterrorismo, que es la convergencia entre estas redes terroristas y el crimen organizado. Un tema muy complejo. Sí, y quiero detenerme aquí porque suena a que los cárteles y los extremistas simplemente se fusionan en una gran corporación maligna. O sea, es así de simple. Para nada. La realidad es mucho más pragmática y francamente cínica. Ideológicamente son como agua y aceite. Ok. Los grupos extremistas suelen tener agendas puritanas, que rechazan moralmente actividades como el tráfico de drogas o la trata de personas, mientras que los cárteles solo buscan maximizar ganancias sin ningún interés en derrocar el sistema político. Entonces, ¿por qué colaboran? Lo que los expertos observan es una alianza operativa, no ideológica. Ante la pérdida de patrocinio estatal después de la Guerra Fría, los grupos políticos adoptaron métodos criminales. Como secuestros o extorsión. Exacto. Secuestros, extorsión, protección de rutas de contrabando, todo para autofinanciarse. Compran los servicios del crimen organizado o imitan sus métodos, pero mantienen sus objetivos finales estrictamente separados. ¡Wow! Es una adopción de herramientas por pura necesidad financiera. Tal cual. Y bueno, las últimas dos tendencias identificadas por los expertos son quizá las más visibles para el ciudadano común hoy en día. El uso de Internet y tecnologías de comunicación para adoctrinamiento y el aumento del terrorismo homegrown o nacional. Que es el apoyo de la diáspora o individuos locales. Exacto. Personas que se radicalizan en el sótano de su casa a miles de kilómetros de una zona de conflicto físico. Y si conectamos esto con el panorama general, la tecnología moderna ha revolucionado ese lente de comunicación que mencionamos al principio. Totalmente. El terrorismo siempre ha dependido del teatro psicológico. Requiere una audiencia que observe y sienta terror. Ajá. Y el Internet eliminó a los medios de comunicación tradicionales como intermediarios. Hoy, un grupo puede producir contenido en alta definición, distribuirlo globalmente en segundos a través de plataformas encriptadas y reclutar simpatizantes sin necesidad de contacto físico. Es escalofriante. El campo de batalla psicológico se ha vuelto verdaderamente ubicuo. Pero a ver, tengo que empujar un poco en este punto. Hablas del impacto digital. Y yo leo titulares casi todas las semanas alertando sobre el inminente ciberterrorismo. Sí, es un término muy popular ahorita. Vemos narrativas donde hackers apagan la red eléctrica de un país o colapsan el sistema financiero desde un teclado. ¿Me estás diciendo que, según los expertos de este manual, esto es más un mito de Hollywood que una realidad? Es que es fundamental separar la ansiedad colectiva de la precisión empírica. Y el manual hace una distinción muy rigurosa aquí. A ver. Existe, por supuesto, un inmenso volumen de cibercrimen, ciberespionaje estatal y tácticas de cibersabotaje que cuestan miles de millones de dólares. Eso es innegable. Pero, aplicando la definición de consenso estricta, la cual requiere violencia física letal o la generación de un terror masivo equivalente al de una explosión física, pues el ciberterrorismo puro, donde los códigos informáticos sean la única arma utilizada para causar destrucción letal directa, no ha ocurrido en la escala que los titulares sugieren. Interesante. A menudo usamos la palabra terrorismo para describir cualquier cosa que nos asusta en el ciberespacio, lo cual diluye muchísimo el término. Claro, el miedo definitivamente supera a la estadística letal en ese frente. Pero espera, si estos grupos ya no tienen una sede física central, si no tienen líderes claros, se financian por rutas clandestinas y se comunican a través de foros anónimos, ¿cómo demonios hace un investigador para estudiarlos hoy? Es el gran reto. Porque ya no puedes ir a la Biblioteca Nacional a buscar los manifiestos impresos de un líder rebelde. Esto nos lleva al inmenso impacto metodológico en la investigación moderna. Sí, la transición de fuentes físicas a digitales fue brutal. La revolución digital obligó a la academia a reconstruir sus cimientos operativos por completo. ¿Cómo fue ese cambio? El texto ilustra esto con una comparación muy reveladora sobre la bibliografía.
El Manual de Investigación de 1988 era físico e incluía cerca de 5.900 elementos bibliográficos impresos. Una montaña de papel. Exacto. Y la versión actual, a pesar de tener mucha más información, documenta alrededor de 4.600 recursos, menos elementos físicos. ¿Por qué menos? No es porque el interés haya disminuido, sino porque las bibliografías en papel se han vuelto casi obsoletas frente a las bases de datos en línea. La avalancha de información producida después del 2001 es tan masiva que el conocimiento ya no reside en páginas de papel, sino en inmensas bases de datos dinámicas. Y aquí es donde se pone realmente interesante la labor de este libro. ¿Cómo logra el editor sintetizar este caos? Tienes a 100 expertos globales respondiendo cuestionarios. Tienes redes invisibles. Tienes foros en docenas de idiomas. Es un trabajo de curaduría extremo. Y el texto señala que para establecer un consenso documentado en la investigación actual, ya no basta con la lectura cualitativa. Se requiere el manejo de bases de datos gigantescas. Y un ejemplo clave que recomiendan para estudiantes es el Directorio Mundial de Albert J. Jungmann, que se incluye en el manual. Es una herramienta fundamental. Cataloga más de 6.400 organizaciones clandestinas y grupos violentos, 6.400. Es increíble. Es una hazaña logística y de inteligencia asombrosa comparada con las 1.200 que listaban hace unas décadas. Y bueno, el texto también da consejos prácticos muy buenos sobre el valor del glosario para unificar términos. Sí, y esa escala de datos requiere nuevas herramientas analíticas. El manual discute cómo los investigadores modernos deben combinar bases de datos cuantitativas como Iterate o RAND con el análisis cualitativo. Claro, no solo contar números. Digamos que estás analizando Iterate. No es simplemente un contador de explosiones, es un sistema que permite correlacionar el tipo de componente químico de un artefacto con el perfil de las víctimas, la hora del ataque y las demandas publicadas en la red. Para encontrar sentido en el ruido. Ese cruce cuantitativo es lo que permite detectar patrones operativos en una red que afirma no tener líderes. Y es vital que quienes están investigando esto entiendan que ya no es un trabajo solitario. El texto subraya que desentrañar estas 6.400 organizaciones es un rompecabezas demasiado masivo para una sola disciplina. Imposible para una sola persona. Un politólogo puede entender el objetivo territorial, pero necesita al criminólogo para trazar la ruta del lavado de dinero, al psicólogo para analizar el discurso de radicalización en el video y al experto en ciencias de la comunicación para rastrear la IP. Es todo un ecosistema. La colaboración interdisciplinaria pasó de ser una buena idea a ser un requisito absoluto para los futuros investigadores. Y además de la interdisciplinariedad, las fuentes revelan un actor silencioso pero súper crucial en esta nueva metodología. ¿Quién es? Los bibliotecarios especializados. Ah, claro. Ante el caos de bases de datos incompatibles y millones de documentos, estos profesionales aportan lo que el texto denomina conocimiento tácito. Es un término muy interesante. Imagina un investigador intentando vincular una táctica de extorsión local con un manual de guerrilla de otra década. El bibliotecario especializado no solo sabe qué palabras clave usar. Tiene esa intuición investigativa. Intuye las conexiones invisibles entre bases de datos que aparentemente no están relacionadas, encontrando el eslabón perdido que valida una nueva teoría. Es una colaboración inestimable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si retrocedemos para ver la imagen completa de lo que hemos desempacado hoy, el estudio de la violencia política ha sufrido una metamorfosis total en las últimas 2 décadas. Un giro de 180 grados. Pasamos de mirar eventos aislados a través de lentes estáticos a requerir un esfuerzo monumental de cuestionarios globales para al menos acordar una definición de consenso sobre de qué estamos hablando. Y vimos cómo las organizaciones pasaron del anarquismo del telégrafo a redes descentralizadas, financiadas por el narcotráfico y propulsadas por el Internet. Y también vimos cómo los investigadores tuvieron que abandonar los archiveros de papel para sumergirse en inmensas bases de datos digitales multidisciplinarias solo para mantener el paso. El campo ha pasado de los márgenes de las ciencias sociales al centro absoluto de la geopolítica mundial. Sin duda. Y el mayor desafío expuesto en estas páginas sigue siendo la objetividad, o sea, la capacidad de mantener el rigor analítico e imparcial frente a un fenómeno diseñado específicamente para detonar nuestras respuestas más emocionales y polarizantes. Lo cual nos deja con una idea provocativa para nuestra audiencia.
A lo largo de esta sesión, vimos que quien posee el poder de definición es quien controla la narrativa y las reglas del juego político. Así es. También vimos cómo el Internet ha cambiado la naturaleza de estas redes, borrando las fronteras geográficas. Pensando en el futuro inmediato, a medida que la inteligencia artificial y las infraestructuras digitales se vuelven más complejas, las líneas entre el mundo físico y las realidades virtuales se van a difuminar aún más. Ya está pasando. Y cuando la distinción entre las corporaciones, los ciudadanos y los estados deje de ser clara en el ámbito digital, ¿quién tendrá el poder de dictar qué es terrorismo en la próxima década? Es la gran pregunta. ¿Serán los gobiernos defendiendo sus intereses legales? ¿Será la academia a través de bases de datos y consensos globales? ¿O serán los propios algoritmos de las plataformas digitales quienes decidan qué violencia es etiquetada y censurada? Un panorama muy complejo. Por eso, en una era de absoluta sobrecarga informativa, mantener un pensamiento crítico sobre quién etiqueta la realidad que consumimos ya no es solo un ejercicio académico, es una necesidad fundamental. Cerramos nuestra sesión de hoy con esa reflexión.